¿Están? Y les voy a compartir pantalla para que ya nos pongamos a trabajar en Illustrator. Voy a hacer un archivo nuevo. Eso está bien. Ahí está. El día de hoy vamos a ver texto. Entonces, para ocupar el texto tienen que abrir la herramienta del texto justamente. El atajo en el teclado es la letra T y tiene varias opciones. Voy a empezar con explicar a detalle la primera y ya luego vemos qué hacen el resto. Entonces, cuando ustedes van a generar un texto, hay dos formas de hacerlo. Dando clic nada más y pues escribiendo, pero como yo solo di clic a secas, el, o sea, mi renglón se va a continuar hasta el final de los tiempos, hasta que yo le dé Enter. Ya que le doy Enter, me manda al siguiente renglón. Esto es porque yo no hice algo que delimitara mi texto. Entonces, otra forma de hacer justamente el texto es generando una caja de texto. Una caja de texto va a ser justamente los bordes que van a delimitar tu texto en un espacio determinado. Lo único que tienes que hacer es, en vez de dar clic a secas, vas a dar clic y arrastrar como si trazaras un rectángulo. Y ahora sí, si yo escribo, en cuanto llego al final de mi caja de texto, se pasa al renglón de abajo. Ahora, las cajas de texto son editables. Tú puedes agarrar el puntero negro y hacer más grande o más chica tu caja de texto. Y también podrías agarrar con el puntero blanco, o sea, esto sigue siendo pues vectores editables. Entonces, con esto tú puedes agarrar una esquina pues de tu caja de texto y modificarla. Y tu texto se va a cuadrar a el espacio que tú le estás asignando aquí. Ahora, si tú haces tu caja de texto más chica, ¿no? Por ejemplo, mi texto, o sea, tenía aquí un par de renglones más y yo como lo hice más pequeño, se acabó mi caja de texto, pero me falta todavía mostrar como más letras. Les va a aparecer este simbolito de acá, que es un cuadrito rojo con un simbolito de más. Esto te está indicando que no cupo todo el texto que tú tienes adentro de la caja. Entonces, una opción va a ser o hacer más grande tu caja de texto, o si tú le das clic a el iconito de acá, al simbolito de más, fíjense cómo cambia mi puntero. Se ve justamente como una simulación de una caja de texto con texto. Entonces, si yo doy clic en cualquier lado, me va a generar otra caja de texto idéntica a la que tenía y ahí me va a echar el texto que ya no ocupo. Por ejemplo, si yo me sigo escribiendo acá, estoy pasando a la siguiente pues, caja. Pueden ver cómo está esta línea de acá, que te está indicando que esta caja y esta caja están encadenadas, ¿no? Y tú puedes moverla a cualquier lado y pues realmente esto no se va a ver, ya que lo exportes, esto solamente es como para tu edición. Am, y ya, eso es lo que me interesa que sepan ahorita de las cajas de texto. De texto más normal, para que se note lo que me interesa mostrar. Ahora, eh, cosas que tú puedes cambiar en el texto. Fíjense cómo yo tengo acá arriba esta barra en donde hemos estado viendo pues las muestras de color, ¿no? Tienes acá para el tipo el grosor del pincel, ¿no? Y el tipo de pincel que quieras. No alcanzo a ver el chat, entonces si alguien llega a tener alguna duda, o prende el micrófono y me dice, o si alguien me pudiera leer lo que está en el chat, porque no lo estoy viendo. Ahorita como que me lanzó una notificación, pero creo que no era de nada. Ok. Bueno, les decía, la barra de aquí arriba
cambia según la herramienta que tienen. Entonces, por ejemplo, si yo tengo seleccionado el texto, me cambia esto de acá, ¿no? Tengo para escoger el tipo de letra, ¿no? Si quieren que sea regular o condensada o lo que sea, el puntaje y el párrafo, ¿no? La alineación, si quieren que sea para un lado, al centro o para el otro lado. Pero, por ejemplo, si tú quisieras escoger un tipo de letra, a menos de que seas ya muy geek de la tipografía y te sepas exactamente el nombre de letra que quieres, escogerlo aquí está complicado porque pues solo estás viendo el nombre de la letra y no qué estilo de letra es. Entonces, para ver más parámetros del texto, tienen que abrir el panel que está acá. Si no lo tienen acá, recuerden, se van a ir a ventana y buscan el que se llama type, que me imagino que en español ha de decir texto, y le piden estallar. Igual, si están viendo pocas opciones, solo esto, recuerdan en la esquina de arriba a la derecha, le piden mostrar opciones. Y aquí está. Entonces, ahora sí, si yo quisiera escoger un tipo de letra, ya estás viendo aquí una pequeña previsualización del tipo de letra que tienes. Todas las letras todos los tipos de fuente que tengan acá un triangulito, quiere decir que tiene variaciones de la letra. Entonces, por ejemplo, si yo agarro el Arial, pueden ver que tengo todas estas opciones, a diferencia de, por ejemplo, si yo escogiera esta letra, solo hay esa opción, no tengo para hacerlo en bold o narrow ni nada. Voy a agarrar ahorita Arial. Y acá abajo ustedes pueden ver las variaciones de las letras que quieran. Por ejemplo, pueden tener su letra en narrow, ¿no? Que es como si la aplastaran. Pueden tenerlo, bueno, en italics, ¿no? Que esa ya deben de conocerla, como de las más comunes, y bold. Y hay algunas tipografías que además tienen black, ¿no? Que es como más gordo todavía que el bold. Acá ustedes tienen para cambiar el tamaño de su texto. Entonces, pueden pedirlo tan grande como ustedes quieran y jamás se va a pixelear la orilla porque todas las tipografías son creadas de manera vectorial, justo para que tú puedas ponerle, aunque le pongas tamaño así 3000, la línea se va a seguir viendo definida. Ahorita lo voy a hacer más pequeño, no me sirve que esté tan grande. Tenemos también la opción de el interlineado. El interlineado va a ser el espacio entre un renglón y otro. Normalmente viene en automático, pero tú podrías pedirle más interlineado, ¿no? Para que haya más espacio entre un renglón y otro, o menos interlineado. Nada más consideren que si bajan demasiado el interlineado, pierde legibilidad su texto. Pero esto podría servirles tal vez para alguna especie de textura, ¿no? Imagínense que podríamos tener como algo así. ¿No? Algo así. Y esto ustedes podrían manejarlo como si fuera textura. ¿Por qué está como parpadeando esto? ¿Alguien habla? Oscar, que se va a salir y volver a entrar. ¿El resto sí está viendo mi pantalla? Sí, yo sí, profa. No sé de los demás compañeros. Ah, ok. Ayer me pasé en una Yo clase. también, profesora. Sí, sí, ah, ok. Sí, sí se alcanza a ver. Es que ya una vez me pasó que yo me arranqué bien confiada a picarle botones al programa y ya un alumno me dice, profa, no está compartiendo pantalla. Entonces, pues nada, este tipo de cosas pasan. Si en algún momento llega a olvidarse compartir la pantalla, por favor díganme. Pero parece que es asunto de ese compañero, entonces pues que se salga y vuelva a entrar. Les decía que el texto ustedes pueden considerarlo no solamente como para transmitir un mensaje, podrían ustedes generar textura. Entonces aquí, por ejemplo, yo podría bajarle el interlineado, ¿no? O ahora sí que lo que ustedes necesiten y esto les podría funcionar tal vez de textura de fondo. Ahora sí que, no sé, depende lo que ustedes necesiten, pero es bueno saber que tienen como más opciones, ¿no?
Otra cosa que pueden cambiar ustedes es, con el kerning yo les recomiendo que no lo muevan, es ya muy geek de diseño, o sea, ya como muy específico de diseño, y el kerning lo que va a hacer es la separación de tus caracteres. Normalmente está en automático y tú puedes pedirle que sea óptico o métrico. Entonces, como pueden ver, realmente la variación es muy pequeña. Yo lo dejaría más bien en automático, pero el que sí está interesante de modificar es el tracking. El tracking va a ser la separación entre una letra y otra de manera proporcional. Por ejemplo, si yo le pongo -100, fíjense cómo el tamaño de mi letra sigue siendo el mismo, pero el espacio que le di entre una y otra es más apretado, como el metro o la ruta en hora pico. O puedes pedirle que esté más separado. Entonces, esto parecería que le diste como un espacio entre una letra y otra. ¿Esto para qué les puede funcionar? Hay veces que ustedes están diseñando algo y necesitan que un texto quepa en un espacio determinado. Y tal vez les falta un pedacito o se pasa tantito, pero no pueden hacer más grande o más chica su tipografía porque tal vez ya están en los límites de arriba y abajo que necesitan. Entonces, podrían ustedes modificar, les digo, el tracking para pedirle que su letra esté tantito eh, más espaciada o más apretada y así ajustarse al espacio que ustedes tengan. También pueden modificar, por ejemplo, eh, la proporción de su tipografía. Tiene su micrófono prendido y está escuchándose como ruiditos, entonces por favor apaguen su micrófono. Les decía, con esto ustedes pueden cambiar la proporción de su tipografía, ¿no? Vertical y horizontal. Yo no lo hago porque OCD, pero igual a ustedes les funciona. También pueden ustedes cambiar si quieren que lo voy a hacer en este de acá. Si quieren que su texto esté por arriba del renglón, o si quisieran que estuviera por debajo del renglón. Y también pueden variar el ángulo. Son cosas que yo la verdad es que no ocupo, pero pues no sé, está bien que sepan que existe. Entonces, podrían ustedes variar la inclinación de su texto y esto en todo momento va a ser editable. En cualquier momento ustedes pueden modificar el texto que están trabajando. Más opciones que pueden pedirle, que sea todo en mayúsculas o que sean versalitas. La versalita es una mayúscula del tamaño de una minúscula. Ahí les va un poquito de teoría de diseño. Lo pongo como texto normal. Sincero. A ver, más fácil. Ahí está. Un poco de teoría de diseño. Ahí está. Un poco de anatomía de las letras. Cuando ustedes están trabajando con texto, tienen que saber que existen varias opciones. Y tenemos, digamos, varios límites. Entonces, el espacio que tenemos, digamos, de la altura de una minúscula, se conoce como altura de X, porque justamente es la altura que tiene una X al llegar a este espacio y a este espacio. Se ocupa la X porque justamente es como más recto, a pesar de que la A y la O también tienen esa altura, como son curvos como en los bordes, digamos que para más estabilidad se ocupa la X. Y entonces, una mayúscula, ¿no? Normalmente excede de la altura de X. También tenemos este renglón de acá, que es para las ascendentes, y tenemos también este de acá, que va a ser para las descendentes. Entonces, una
versalita va a ser una mayúscula de la altura de X. ¿Para qué se ocupan las versalitas? Normalmente cuando tú tienes un texto, digamos un bloque de texto, si tú pones algo todo en mayúsculas, una palabra o, no sé, algo todo en mayúsculas, se va a ver muy escandaloso en tu párrafo, ¿no? O sea, llama demasiado la atención. Pero hay cosas que a fuerzas las tienes que escribir en mayúsculas. Por ejemplo, si tú pusieras algo que fuera, no sé, siglo XXI, ¿no? Como sabrán, los siglos se escriben en números romanos y son mayúsculas. Pero si tú escribes tu siglo con mayúscula completa, se ve demasiado llamativo y tal vez no quieres que el texto resalte porque no es una palabra importante, solamente estás diciendo algo del siglo XXI. Entonces, se puede poner ese tipo de cosas que tienen que ir en mayúsculas, pero no quieres que resalte como una mayúscula, se ocupa en versalitas. Es un poco de teoría de diseño. Cosas que también tienen que considerar al momento de manejar manejar tipografía, perdón, es justamente las descendentes y las ascendentes, y en parte para eso ustedes determinan el interlineado, ¿no? Para que no choque la ascendente de un renglón con la descendente de otra. Y va a haber tipografías que esta proporción es diferente, ¿no? Tal vez sus ascendentes son mucho más altas, ¿no? Las descendentes más garigoleadas hacia abajo, no tan compactas. Ahora sí que depende enteramente del estilo tipográfico que ustedes vayan a manejar. Pero bueno, a todo esto, eso es una versalita, ¿no? Una mayúscula con la altura de X, ¿no? Es como altura de una minúscula. Otra opción que nos permite modificar el texto vectorial es si quieres que sea superíndice o subíndice. También puedes subrayarlo y tacharlo. Entonces, estas son algunas de las características que ustedes pueden probar al momento de trabajar con texto. Ahora, agarro una caja de texto más. Ahí está. Cuando ustedes están trabajando con textos, además, eh, pueden ustedes modificar cómo está acomodado el párrafo. Acá solo tienen como derecha, centrado e izquierda, pero si ustedes abren el panel del párrafo, tienen muchas más opciones. Por ejemplo, tienen justificado de un lado, ¿no? Al centro, justificado al otro lado y justificado de ambos lados. Pero en este de justificado en ambos lados, tienen 4 opciones para ver cómo quieren que un párrafo en el que dieron enter, ¿no? O sea, imagínense que aquí fue un punto aparte y tienen como el enter. ¿Cómo quieren que se comporte esto? Es más, vamos a... Y sí, así lo voy a dejar. Entonces, fíjense en estos renglones, que les digo es como si fuera punto y aparte. Ustedes pueden decidir si quieren que el renglón último, quieren que esté justificado a la izquierda, al centro, a la derecha o justificado de ambos lados. Entonces se lo va a separar así. Otra cosa que tienen que considerar cuando trabajen con texto, vamos a hacerlo así. Fíjense cómo me está haciendo estos guiones. ¿Esto qué quiere decir? Que la palabra estaba muy larga y yo llegué al final de mi caja de texto y ya no me ocupó la palabra. Ahora, Illustrator no es consciente de las reglas ortográficas que ustedes deberían seguir. Como obviamente recuerdan de sus clases de español, tú no puedes separar una palabra en donde se te dé la gana. Necesitas hacerlo en la separación silábica, ¿no? O sea, tienes que esperarte entre una sílaba y otra para cortar tu palabra. No la cortas en donde sea. Ahora, el ilustrador eso no lo toma en cuenta, simplemente va a cortar la palabra en donde ya no ocupo y ya. Entonces, y lo va a hacer como de manera automática. Pero de repente va a haber casos en los que vas a tener en cada renglón un guión y eso se ve raro. Hablando ya específicamente en términos de diseño, no es correcto que tengas 15 renglones en un párrafo.
puedes tener uno o dos, pero realmente no es algo que se acostumbra. Entonces, para evitar que Illustrator te haga guiones de manera automática, en el panel del párrafo pueden despalomear esta opción. No recuerdo en español cómo se llama, pero es el cuadrito que está hasta abajo del panel del párrafo. Si alguien tiene su versión en español, luego nos dice cómo se llama, pero es nada más esta opción. Y entonces cuando tú la quitas, te va a omitir ya todos los guiones y en cuanto no ocupo la palabra, te la va a mandar para abajo. Entonces, para que no te quede esto así tan separado, puedes tú decidir en qué momento quieres que se separe la palabra. Entonces, por ejemplo, acá tú puedes ponerle el guión y entonces ya tú sabes que ahí tenía que ir el guión. Y justo para este tipo de cosas, tú podrías decidir en qué momento te conviene tal vez apretar un poquito tu letra. Entonces vean, con eso, o sea, yo ya le di -5 y con eso ya me cupieron todos mis renglones, ¿no? Y realmente es imperceptible, o sea, no lo van a notar porque solo fue -5. Ya tal vez si le pones -50 es muy evidente, ¿no? Que una palabra está así apretada. Hasta acá, ¿dudas con lo que llevo del texto? No, profe. ¿Ok? Gracias. Les voy a explicar ahora las siguientes características de acá. Voy a hacer una capa nueva. Y les decía, una opción es que tú hagas tu caja de texto así y que además luego la modifiques con el puntero blanco, ¿no? Y bueno, que la modifiques como ya hemos visto cómo modificar texto. O, ahí hice ahí una cosa muy extraña, media caja de texto. Ahí está. Podemos pedirle la segunda opción, que es que tu texto esté adentro de un área. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Tú puedes generar una figura, la que sea. Yo ahorita la tracé así pues con una de las figuras preestablecidas, pero tú podrías trazarlo con la pluma. Y si le pides la segunda opción del texto, tu texto va a quedar adentro de esta figura que tú estás estableciendo. Espera, para no llenar todo. Entonces, tu texto va a seguir esta figura. Nuevamente, en cuanto ya no quepa tu texto en la caja de texto, te va a aparecer este simbolito de acá, que es con el símbolo de más, te indica que ya no ocupo más texto. Y si le das clic, te va a duplicar la caja de texto que ya habías hecho y el resto del texto te lo va a poner ahí. Y bueno, esto tú todavía lo puedes modificar, ¿no? Con el puntero blanco, tú podrías pues modificar este tipo de cosas, ¿no? Tal vez para que el texto se adecue más a lo que tú necesitas. Por ejemplo, le voy a pedir así que sea, ahí está. Y bueno, les digo, esta caja de texto está como vinculada a la anterior y el texto que no ocupo acá te lo manda para acá. Otra opción que tenemos acá para el texto es la que sigue un trazado. Igual voy a hacer una estrella. Voy a pedirle esta opción, que es la tercera. Le doy clic acá. Ahora tu texto va a seguir el path que hiciste. Nuevamente, esto es editable, ¿no? En cualquier momento tú puedes hacer más grande o más pequeño tu caja de texto. Y fíjense, ahorita me hizo más pequeña también la letra. Ahí está. Para hacer cajas de texto así, que la letra esté por dentro, necesitan que sea un trazado cerrado. Si no está cerrado su trazado, no les va a funcionar. Pero para este que va siguiendo una línea, no necesariamente tiene que ser pues un trazado cerrado. Ustedes podrían
tener cualquier cosa. ¿Sí? Y le pido la tercera opción del texto. Ahí está. Y esto igual en cualquier momento ustedes lo pueden editar. Y pueden también modificar porque esto sigue siendo un vector. Entonces ustedes podrían cambiar el trazado original y el texto se va a acomodar a eso. Esto está bastante práctico ya para el momento de, pues en general de hacer diseños con tipografía, ¿no? No necesariamente tienes que hacer tu tipografía aburrida así lineal. Ahora, no sé si alcanzan a ver que, déjenme voy a hacer mi texto de otro color, a ver si se ve mejor, sí. No sé si alcanzan a ver estas líneas de acá, que te están indicando, también está acá. Siempre que ustedes pongan un texto sobre un trazado, les va a aparecer esto, que les indica, más pequeño, a ver si quepa mi texto, ahí está. Les indica si quieren que el texto esté por arriba o por abajo del vector. Entonces, por ejemplo, si ustedes agarran este acá que está siempre a la mitad de su línea y lo arrastran hacia abajo, ahora su texto está abajo y está de cabeza dentro de su trazo vectorial. También, al inicio y al final tienen estos dos que te van a indicar en dónde quieres que empiece tu, tu texto, ¿no? Igual, inicio y final. Si ya no les cupo el texto, siempre les va a aparecer esta opción. Para, no sé por qué no me lo está, ahí está. Y les digo, les va a duplicar su línea o caja de texto, lo que sea que hayan hecho, para poner el texto que ya no ocupo ahí. Entonces, mañana no coopera mi computadora, no sé qué le acontece. Ambos, ambas líneas. Y ya, básicamente eso con esta herramienta. Y tenemos las opciones de texto vertical. Entonces, esto igual pueden ustedes dar clic y escribir. Enter, pues seguir escribiendo. Si no doy Enter, se va a seguir hasta el fin del mundo. O pueden hacer una caja de texto, igual que con la versión horizontal. Entonces, pueden ir ustedes generando su caja de texto y se va a escribir como si fuera como en japonés, ¿no? Hasta en el sentido y todo. Y bueno, lo mismo con texto adentro de área y texto sobre una línea, pero de manera vertical. Algo bien importante que ustedes tienen que saber de las tipografías, voy a hacer uno nuevo. No sé si ustedes han descargado tipografías, ¿no? Porque supongamos que quieres hacer algo, pero pues las tipografías que están en la computadora están así como bien X, ¿no? Y a ti te gustaría tener algo un poquito más, pues no sé, más personalizado. O ibas a hacer una invitación de, no sé, para tu fiesta de Halloween, ¿no? No que sea, y buscaste una tipografía que fuera así como más tenebrosa y no estos que encuentras como por default. Supongamos que yo quiero hacer mi firma. Pero pues esta tipografía está bien X y quiero que se vea más acá. Entonces tengo, no sé, esta tipografía. Entonces, ya te quedó chulísimo tu diseño y todo lo basaste en, pues en esta tipografía y lo mandas o a imprimir, ¿no? Con la imprenta, o al cliente o a tu compa para que lo vea, ¿no? Como sea, se lo mandas a alguien y lo abre en su computadora que no tiene instalada la tipografía que tú instalaste. Te va a salir un aviso en Illustrator que dice que ese tipo de fuente no se encontró y te lo va a sustituir con Verdana o una tipografía así de lo más X. Entonces, para no tener ese problema tienes dos opciones.
O le mandas a la persona que le mandes tu archivo editable de vectores, le mandas además del archivo la tipografía para que la descargue y la instale en su computadora, o conviertes a curvas esto. Entonces, por ejemplo, voy a hacer- si yo hago la radiografía de esto, pueden ver que esto me está mostrando como los vectores, pero esto no, porque esto es un texto editable. Tú puedes seleccionarlo y modificar cosas. Entonces, esto, si tú haces la radiografía, se ve así porque te lo reconoce como texto editable. Y es justamente el problema que vas a tener si se lo mandas a alguien y no tiene la tipografía instalada. Entonces, lo que tienen que hacer es seleccionar su fuente y vamos a convertirla a curvas o contornos. ¿Esto qué quiere decir? Este texto va a dejar de ser un texto editable para convertirse ya en vectores, ¿no? O plastos vectoriales. Y entonces así no vas a tener el problema que cuando alguien más lo abra no reconozca la fuente porque ya no es una fuente, ya son vectores. Ahí les va. Entonces se van a ir al menú de tipografía. No sé en español cómo lo diga, me imagino que dirá texto, ¿no? O algo referente. Y le van a pedir crear contornos. Cuando ustedes crean contornos, fíjense cómo, me le cambio el color a mi capa para que sea más evidente. Ahí está. Si yo selecciono esto, no me aparecen los vectores porque esto sigue siendo texto editable. Puedo yo seleccionarlo y modificar lo que sea. Pero, les digo, esto si alguien más lo abre les va a dar problemas. Pero esto ya no es un texto, ya son vectores. Y pueden ver aquí los vectores que conforman mi tipografía. Y además, esto te va a permitir editarlo. Tú puedes agarrar el puntero blanco y modificar cosas, ¿no? Supongamos que, no sé, para tu diseño era importante que las ascendentes fueran más altas. Y ahí está. Y luego quisieras que esto de acá también fuera así más alto porque, no sé, lo que sea que tú necesites, ¿no? Y lo modificas. Entonces, esto te va a permitir modificar el texto. Otra cosa que te permite crear la contorno, espero que no escuchen el fierro viejo que está pasando aquí afuera de mi casa. Me lo convierto a otra tipografía. Y pedirle Arial Bold. Ahí está. Y vamos a pedirle todo automático porque ahí está. Voy igual a crearlo en contornos. Algo que yo les recomiendo como experiencia profesional real es que antes de convertir un texto a contornos, lo dupliquen, ¿no? O sea, guárdenlo o aquí mismo o en otra capa. Yo, por ejemplo, normalmente tengo hasta abajo una capa en donde tengo como todo mi desastre de muestras de tipografía, los textos o un vector como antes de unificarlo, ¿no? Como las piezas o la retícula, lo tengo en una capa y ya en otra tengo como el diseño final, digamos. Porque ¿qué pasa? Si tú convertiste esto a curvas y típico que el cliente, digo, es problema muy de diseñador, ¿no? No sé si ustedes van a tener este tipo de problemas, pero típico que el diseñador te dice, ay, es que ya cambié la información, o ay, es que te pasé el correo que no era, o cambiamos la frase, o tú te das cuenta que hay un error de dedazo, una falta de ortografía, lo que sea. Si lo convertiste a vectores, ¿no? Si lo convertiste a curvas, ya no hay forma de modificarlo, porque esto ya no es un texto, ya es un vector. Entonces, yo les recomiendo, para no perder tiempo como volviendo a escribir y así, es que lo dupliquen, así si hay un error, lo corrigen y ya esto lo vuelven a convertir a curva. Les digo, esto les va a ahorrar mucho tiempo. Otra cosa que les va a permitir tener su texto convertido a curva
No temas. Ahí está. Lo voy a convertir a curvas nuevamente, menú tipografía y crear contornos. Que por ejemplo, si ustedes quisieran ponerle un degradado a esto, no se los va a permitir porque pues es un texto editable y no hay forma. Pero si ustedes agarran esta tipografía y le piden así, ya con esto ustedes van a poder aplicarle pues degradados y efectos a esto porque el texto pues es texto editable. Ahora, cuando ustedes aplican un degradado, fíjense cómo me aplicó el degradado dentro de cada letra. Y tal vez no es lo que tú querías. Entonces, para unificar un degradado, tienes que, en este caso, seleccionar todas tus piezas. Van a agarrar la herramienta del degradado y lo voy a trazar. Y entonces, con esto ya tienes como el degradado unificado, no dentro de cada letra, sino en este caso en toda la oración. Otra cosa que puedes hacer ya teniendo esto, además de editarlo, ¿no? Como hice acá para estirar la L, no sé si ustedes veían Malcolm el de en medio, era una serie muy buena, pero hay un capítulo en el que hablan de rellenar las letras para no sentir ese vacío existencial. Entonces, no sé, tal vez para su diseño les conviene eh, que no tenga el relleno. ¿Cómo lo borré? Fue, porque lo hice muy rápido y no sé si vieron qué hice. Como lo borré es, van a agarrar con el puntero blanco, seleccionan uno de los nodos y si le dan un borrar, te va a borrar ese nodo. Si le das otro borrar, te va a borrar completo ese trazado. Entonces, como si ya no existiera y de esa forma eliminas pues el hoyo. Y les digo, no sé si veían Malcolm, pero hay un capítulo al respecto de los hoyitos en las letras. Y me parece que es todo respecto a al uso de tipografía. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Voy a dejar de compartir pantalla. Y voy a detener la grabación. Dice Joshua, creo, que has descargado tipografía. ¿No has tenido, o sea, descargando la tipografía, no has tenido problemas después o sea, has intentado ese archivo que hiciste con tipografía que descargaste, abrirlo luego en otro lado? ¿Te dio problemas? ¿Cómo duplico el texto y las figuras? Es un secreto. Ahorita se los enseño. Es un truco que aprendí a lo largo con el uso pues nada, después de usar el programa tanto tiempo. Normalmente no se lo explico a los de primero, pero hay que preguntar, ¿no? A ver, les voy a volver a compartir pantalla. Son estos secretos de la vida de vectores. Ahí les voy a compartir pantalla. Normalmente se los explico a los de animación. Pero supongamos que tienen ustedes una figura, ¿no? Lo que sea. Tú puedes ponerle copiar y pegar, ¿no? Control C, Control V, pero cuando le des pegar, te lo va a pegar justo a la mitad de tu pantalla. Y hay veces que quieres que esté como ahí mismo. Entonces, para duplicarlo, es con el puntero negro. Fíjense como cuando oprimo Alt, no sé si alcanzan a ver que aparece como un fantasmita blanco encima del puntero negro, ¿no? Entonces, si yo oprimo Alt y arrastro, voy a duplicar esa figura. Y si además, porque yo ahorita podría duplicarla a cualquier lado, pero si además oprimo Shift, me va a bloquear para que esté a la misma altura. Eso fue con Alt. Ahí les va otro truco. Es que me he suavizado. Al inicio les decía, es un secreto, ya lo descubrirán. Pero no sé. La pandemia me ha suavizado. Ahí les va otro truco, pongan atención. Igual con Alt, arrastro, Alt y Shift, arrastro. Y
sin soltar, o sea, sin seleccionar nada, no toquen nada, voy a oprimir control D. Y control D lo que hace es que te va a repetir la última acción que hiciste. Entonces, de aquí a acá va a ser equidistante, ¿no? Y la dirección y todo. Y entonces, de este modo, ustedes podrían tener, pues así, de volada. En vez de copiar y pegar 1.000.000 de estrellitas, haces una y duplicas la acción de copiarla con control D. Eso lo descubrí por accidente. Son muchas cosas que fue error de dedazo y igual para ver la radiografía, que esto es importante que sepan hacerlo, para hacer la radiografía es con control Y. Entonces, este control Y te va a permitir ver pues justamente la radiografía de tus vectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes cualquier cosa, ¿no? Y otra cualquier cosa. Si tú haces la radiografía con control Y, ves, digamos, el esqueleto de tus vectores. Les digo, lo descubrí por accidente y para regresar es otra vez con control Y. Si no se acuerdan en algún momento del atajo en el teclado, lo encuentran, después me enteré, en el menú de vista, es la primera opción que te dice Outline y justamente es control Y. Creo que en español dice, no sé si diga contornos, no estoy segura, pero ahí está, es la primera opción. Y para regresar, igual le pides ya preview, ¿no? Que es la previsualización. Ya les digo, trucos vectoriales que uno va aprendiendo en el camino. Ah, dice alguien, creo que es que como que solo me aparecen sus apellidos y me choca, pero creo que es Natalia, que dice que picó botones a lo loco y descubrió que había duplicado figuras. Ah, Natalia, sí, gracias. Sí, me choca, es lo único que me molesta del Teams, que me aparecen como sus apellidos. O sea, está bien, supongo. Voy a detener ya la grabación. Un segundo. Voy a detener grabación.